El 7 de junio de 1840 nació la hija de Luisa María de Orleans y Leopoldo I de Bélgica. Deseosa de contentar a Leopoldo, que se mostraba muy desilusionado, la reina Luisa decidió ponerle a la niña el nombre de su primera esposa, la princesa inglesa Carlota Augusta de Gales, escribió Cristina Morató en su libro Reinas de Leyenda. De acuerdo a la misma fuente, Carlota Augusta de Gales, única hija del futuro monarca Jorge IV, heredera de la corona de Inglaterra, fue el primer y gran amor de Leopoldo. Después de casarse en Londres, Carlota quedó embarazada. El parto se prolongó durante más de 50 horas y la princesa dio a luz a un niño muerto. Pocas horas después, ella también falleció. Tenía 21 años y su feliz matrimonio había durado año y medio, redactó Morató. La futura emperatriz de México llevaría desde su cuna el nombre de una princesa inglesa marcado por la fatalidad, agregó. Luego de salir de México y tras la abolición de la monarquía en el país, Carlota llegó al castillo de Miramar en Trieste, hoy Italia. Ahí fue recluida en un cuarto con barrotes y de acuerdo a una nota de la BBC, se le trató con aislamiento total, agua helada e inmovilización. Había enloquecido a los 26 años y vivió más de 2/3 de su larga vida en las tinieblas, dijo para el medio inglés la investigadora y traductora alemana Susanne Igler. Carlota murió en su natal Bélgica a los 86 años, el 19 de enero de 1927. Para Carlota, emperatriz de México, hubo una figura que marcó su infancia. Así lo redactó Cristina Morató en su libro Reinas de Leyenda. De todos los miembros de la realeza que Carlota conoció durante su infancia, quien más le impresionó fue su prima hermana, la reina Victoria de Inglaterra, una de las mujeres más poderosas y admiradas de la época, escribió la autora española. De acuerdo a la misma fuente, Carlota vio por primera vez a Victoria cuando la monarca inglesa visitó la villa de veraneo que la familia real belga tenía en Ostende. Ese día, la soberana regaló a la niña una muñeca que le gustó tanto que le escribió una carta en perfecto inglés agradeciéndole el obsequio, redactó Morató. Todas las mañanas visto a mi muñeca y le doy un buen desayuno. Al día siguiente de su llegada, di una recepción a la que asistieron todas mis muñecas. Ten la amabilidad, queridísima prima, de expresarles mi cariño a mis pequeños primos y créeme, siempre tu más amante prima, se leyó en la carta de Carlota. Victoria perdió a su padre cuando tenía 8 meses de edad, por lo que su tío Leopoldo, padre de Carlota, acabó convirtiéndose a su mentor. En 1897, la soberana inglesa no solo era monarca del país más avanzado del planeta, también regía un imperio que abarcaba una cuarta parte de la esfera terrestre, informó en una nota el medio National Geographic. Su poder, asentado en la ciudad más próspera del mundo, Londres, hacía sentir su presencia en el último confín de la Tierra a través de la maquinaria bélica más formidable de la historia, la Armada Británica, agregó el medio sobre el reinado de Victoria. Fue la reina del Reino Unido desde su ascenso al trono el 20 de junio de 1837 hasta su fallecimiento en enero de 1901. El 4 de octubre de 1861, el ministro de Asuntos Exteriores del Imperio Austriaco, el conde Rechberg, visitó a Carlota y Maximiliano en su castillo de Miramar en Trieste. Su visita era secreta y cuando se reunió con sus anfitriones fue muy directo al asunto que le traía con tanta urgencia. Su misión, como enviado de los gobiernos de París y de Viena, era saber si el archiduque estaría dispuesto a aceptar la corona de México. Tanto su hermano, el emperador Francisco José, como Napoleón III coincidían en apoyar su candidatura, escribió Cristina Morató en su libro Reinas de Leyenda. De acuerdo a la misma fuente, la reunión duró largas horas y Rechberg explicó la grave situación que atravesaba el país cuyo trono le ofrecían. Tras independizarse de España, esta antigua colonia vivía en una gran agitación política, donde liberales y conservadores se disputaban el poder, redactó Morató. En medio de este caos político, hasta había tenido un emperador, Agustín de Iturbide, un caudillo militar mexicano que reinó bajo el nombre de Agustín I. El primer imperio de México que él fundó había durado tan solo 10 meses, y el soberano acabó fusilado, agregó. De acuerdo a la autora española, Maximiliano y Carlota escucharon con atención a Rechberg. El ministro les comentó que algunas familias nobles y ricas de México se oponían a Benito Juárez y querían establecer una monarquía y un gobierno firme que garantizara la estabilidad de su país. Él acabó y ella en la locura. La historia del Segundo Imperio de México tuvo como protagonistas a dos jóvenes europeos que soñaban con el poder y acabaron en la tragedia, informó en una nota la BBC. El archiduque austriaco Maximiliano de Habsburgo y su esposa, la princesa Carlota de Bélgica, se embarcaron en la misión de instaurar un imperio francés en México en el siglo XIX, agregó el medio inglés. Maximiliano murió el 19 de junio de 1867, a los 34 años, mientras que Carlota falleció el 19 de enero de 1927, a los 86. Cristina Morató, en su libro Reina de Leyendas, abordó la función de José Miguel Hidalgo, monarquista mexicano que residía en París. Hijo de españoles y poseedor de una gran fortuna, tenía muy buena relación con la emperatriz Eugenia de Montijo, esposa de Napoleón III, a quien conocía desde niña, redactó la autora. De acuerdo a la misma fuente, en septiembre de 1861, Hidalgo coincidió con la emperatriz en Biarritz, al suroeste de Francia, y ella le invitó a cenar. Pepe Hidalgo, como ella le llamaba afectuosamente, le contó que en su amado México reinaba la anarquía, y que la Iglesia Católica había sido expoliada de sus bienes y se perseguía al clero. También afirmó que la única manera de salvar a México era acabar con el impío indio Benito Juárez y fundar, con la ayuda de Francia, un gran imperio cristiano, escribió Morató.
La autora española redactó que la primera reacción de Eugenia tras escuchar a Hidalgo fue exclamar: pero, amigo mío, ¿cree usted que seguimos viviendo en tiempos de Felipe II, es decir, en el siglo XVI? Los dotes persuasivos de José Miguel Hidalgo acabaron convenciendo a Eugenia, quien se dispuso a asumir su papel de defensora de la fe, agregó la autora. Carlota y Maximiliano recibieron en 1861 la noticia de su candidatura para encabezar un imperio en México. Él acabó y ella en la locura. La historia del Segundo Imperio de México tuvo como protagonistas a dos jóvenes europeos que soñaban con el poder y acabaron con la tragedia, informó en una nota la BBC. El archiduque austriaco Maximiliano de Habsburgo y su esposa, la princesa Carlota de Bélgica, se embarcaron en la misión de instaurar un imperio francés en México en el siglo XIX, agregó el medio inglés. Maximiliano murió el 19 de junio de 1867 a los 34 años, mientras que Carlota falleció el 19 de enero de 1927 a los 86. Carlota y Maximiliano recibieron en 1861 la noticia de su candidatura para encabezar un imperio en México. De acuerdo a Cristina Morató en su libro Reinas de Leyenda, a Carlota el proyecto mexicano le pareció algo bastante atractivo. También pensó que alejándose de Miramar y de la corte de Viena, fundando un nuevo imperio en un país lejano, el amor en su matrimonio volvería a florecer, redactó Morató. En tanto, sobre la postura del archiduque, la autora escribió que se mostró menos romántico y más prudente. Se me encontrará siempre dispuesto, en todas las circunstancias de mi vida, a hacer los sacrificios más duros por Austria y por el poder de mi casa. En el caso presente, el sacrificio será tanto mayor para mi esposa y para mí, en tanto que se trata de dejar Europa y sus condiciones de vida, escribió en su diario. Maximiliano puso como primera condición un plebiscito entre el pueblo mexicano para conocer su opinión sobre si deseaban una república o una monarquía. Solo tras conocer el resultado de la votación aceptaría la corona. En 1963, los monarquistas mexicanos José María Gutiérrez de Estrada y José Miguel Hidalgo enviaron a Maximiliano el voto de 3/4 partes de la nación mexicana que se mostraba favorable a la monarquía. Maximiliano no puso en duda la legalidad de las firmas ni los métodos utilizados para conseguirlas. La decisión estaba tomada. Él acabó y ella en la locura. La historia del Segundo Imperio de México tuvo como protagonistas a dos jóvenes europeos que soñaban con el poder y acabaron en la tragedia, informó en una nota la BBC. El archiduque austriaco Maximiliano de Habsburgo y su esposa, la princesa Carlota de Bélgica, se embarcaron en la misión de instaurar un imperio francés en México en el siglo XIX, agregó el medio inglés. Maximiliano murió el 19 de junio de 1867 a los 34 años, mientras que Carlota falleció el 19 de enero de 1927 a los 86. Fue a inicios de octubre de 1863 cuando Maximiliano y Carlota decidieron emprender el Segundo Imperio Mexicano. A partir de ese instante, no cesaron de llegarles avisos en contra de la idea de implantar un trono imperial en México, escribió Cristina Morató en su libro Reinas de Leyenda. De acuerdo a la autora del libro, el cónsul de Estados Unidos en Trieste, amigo de la pareja, les informó: sé bien que los mexicanos tienen una terrible antipatía por reyes y aristócratas, y quien quiera que aspire al trono de México, si en realidad llega a poseerlo, tendrá que alegrarse si escapa con vida. Sin embargo, Carlota se sentía motivada con su plan. De acuerdo a Morató, estas fueron las palabras que le escribió a su abuela al respecto. Cuando uno siente que es llamado a reinar, ello se convierte en una vocación, como cualquier vocación religiosa. Me dices, mi querida abuela, que esperabas que yo tuviera un futuro mejor, pero México es un país bellísimo y hay muy pocos tronos que no sean inestables. Las tropas francesas ocupaban la capital mexicana en 1863 y Juárez y su gabinete fueron hacia el norte del país para tratar de establecer una estrategia para retomar el poder. Napoleón III, que quería estrechar lazos con Austria, pensaba que Maximiliano de Habsburgo, el hermano del emperador austriaco Francisco José, era el candidato ideal para ocupar el trono de México, informó la BBC en su sitio. El 28 de mayo de 1864 desembarcaron en el puerto de Veracruz Maximiliano y Carlota y dio inicio el Segundo Imperio de México, agregó el medio. A finales de 1863, Carlota y Maximiliano comenzaron una gira por las cortes europeas para despedirse de sus familiares. Cristina Morató, en su libro Reinas de Leyenda, escribió que el momento más duro del viaje fue cuando visitaron a la abuela de Carlota en el castillo de Clermont. María Amelia, la destronada reina de Francia, tenía 82 años y recibió muy emocionada a su nieta favorita. Tras reunirse con ellos y escuchar los detalles de su aventura mexicana, la anciana se mostró muy alterada y les rogó llorando que abandonaran la idea, redactó Morató. De acuerdo a la misma fuente, las damas de compañía intentaron calmar a María Amelia, pero fue inútil. Los les gritó al despedirse. Carlota se mantuvo firme y serena ante la desgarradora reacción de su abuela, pero a Maximiliano le afectó mucho y no pudo evitar las lágrimas, escribió la autora del libro. María Amelia murió 3 años después, sin ver de regreso a Maximiliano ni a Carlota. La vida de la reina María Amelia estuvo marcada por el tiempo convulso que le tocó vivir, que se traduciría en 2 exilios y en una muerte lejos de su tierra natal. Se lee en un perfil de la destronada reina de Francia en el sitio Hola. Mujer de una fe religiosa inquebrantable, era conocida en su familia como la Santa. La reina María Amelia se dedicó
durante toda su vida al cuidado de su familia, desentendiéndose casi por completo de la política y las intrigas palaciegas, agregó el medio. El 10 de abril de 1864 se realizó la simbólica coronación de Maximiliano de Habsburgo como emperador de México. El salón del trono del castillo de Miramar aún se encontraba en obras, por lo que la ceremonia tuvo lugar en una sala pequeña de la planta baja. El archiduque, vestido con el uniforme de almirante austriaco, estaba pálido y muy tenso. En presencia de un grupo reducido de expatriados mexicanos liderado por Gutiérrez de Estrada y José María Hidalgo y algunos miembros de la Casa de Habsburgo, la pareja pronunció el juramento imperial frente al obispo de Trieste. Escribió Cristina Morató en su libro Reinas de Leyenda. De acuerdo a la misma fuente, Carlota llevaba un vestido de seda carmesí con adornos de encajes de Bruselas, una pequeña corona de diamantes y en el pecho la cinta de la Orden de Malta. Una gran bandera de México verde, roja y blanca se izó desde la torre más alta del castillo y de la bahía la fragata austriaca Novara y otros navíos de guerra dispararon salvas en su honor, escribió Morató. Al concluir la ceremonia, los asistentes mexicanos gritaron: Dios salve a Maximiliano, emperador de México. El 28 de mayo de 1864, Maximiliano y Carlota llegaron al puerto de Veracruz y se estableció el Segundo Imperio Mexicano, que duró de 1864 a 1867. Aunque efímero, influyó en la historia y desarrollo del México liberal, informó el gobierno de México en su sitio web. Maximiliano estaba por embarcar cuando recibió un telegrama de su madre, la archiduquesa Sofía, redactó Cristina Morató en su libro Reinas de Leyenda. De acuerdo a la autora, el mensaje era el siguiente: adiós, la bendición de papá y mía, nuestras oraciones y nuestras lágrimas te acompañan. Que Dios te proteja y te guíe. Adiós por última vez desde tu tierra natal, donde desgraciadamente no te veremos más. Te acompaña nuestra bendición y nuestro corazón profundamente entristecido. La autora del libro redactó que Maximiliano estaba cansado, agotado por las tensiones de los últimos días, las disputas con su familia, las intrigas palaciegas y las arduas negociaciones, pero lo que más le afectó fue la dureza y la inflexibilidad demostrada por su hermano al arrebatarle sus derechos dinásticos, agregó. Por su parte, Carlota parecía haber revivido, estaba alegre, tranquila y conversaba con todo el mundo. Él acabó y ella en la locura. La historia del Segundo Imperio de México tuvo como protagonistas a dos jóvenes europeos que soñaban con el poder y acabaron en la tragedia, informó en una nota la BBC. El archiduque austriaco Maximiliano de Habsburgo y su esposa, la princesa Carlota de Bélgica, se embarcaron en la misión de instaurar un imperio francés en México en el siglo XIX, agregó el medio inglés. Maximiliano murió el 19 de junio de 1867 a los 34 años, mientras que Carlota falleció el 19 de enero de 1927 a los 86. El 27 de mayo de 1864, Carlota divisó desde el puente del Barco la cima nevada del Pico de Orizaba, la montaña más alta de México. Al día siguiente llegaron a la costa del Golfo de México, escribió Cristina Morató en su libro Reinas de Leyenda. Morató citó a la condesa Colonitz, quien acompañó a los emperadores en su llegada a Veracruz. El navío de guerra francés Temis nos había precedido para anunciar nuestra llegada. No había ni una señal de vida, nadie se movía en el puerto, no había nadie en la costa. El nuevo soberano de México estaba frente a su imperio, pero sus súbditos se habían escondido, nadie los recibía. Nuestras impresiones fueron dolorosísimas y nuestro corazón estaba angustiado. De acuerdo al libro Reinas de Leyenda, Maximiliano y Carlota llegaron un día antes de lo previsto. No hubo tiempo para grandes recepciones porque la ciudad sufría de sus habituales epidemias de vómito negro o fiebre amarilla y había centenares de muertos. Las campanas que sonaban no eran en honor a los emperadores, sino a los difuntos, redactó Morató. La autora señaló que los emperadores atravesaron en un carruaje descubierto las calles, desiertas y polvorientas de la ciudad. Flotaba un olor nauseabundo y los opilotes revoloteaban en el aire. Ante este desolador panorama, Carlota no pudo contener las lágrimas, agregó. De acuerdo a la misma fuente, más tarde y más relajada, Carlota escribió su primera carta desde México a su abuela María Amelia. Acabamos de llegar muy felizmente. Salimos mañana bien temprano hacia la capital y aún nos queda un largo trayecto. El aspecto de Veracruz me gusta infinitamente. Es como Cádiz, un poco más oriental. El 28 de mayo de 1864, Maximiliano y Carlota llegaron al puerto de Veracruz y se estableció el llamado Segundo Imperio Mexicano, que duró de 1864 a 1867. Aunque efímero, influyó en la historia y desarrollo de México liberal, informó el gobierno de México en su sitio web. A finales de mayo, Carlota y Maximiliano llegaron a Orizaba. Los emperadores fueron recibidos con enorme entusiasmo por una multitud, entre ellos grupos de indígenas vestidos con sus mejores trajes tradicionales, escribió Cristina Morató en su libro Reinas de Leyenda. De acuerdo a la autora, un año antes circularon por todo el país fotografías de Maximiliano y Carlota, con la idea de que la gente fuera conociendo a sus emperadores. Las mujeres, llenas de curiosidad, se acercaban sonrientes a Carlota y le lanzaban ramilletes de flores silvestres, redactó Morató. Desde el primer instante, los emperadores sintieron un profundo afecto y respeto por los indígenas, agregó. La autora del libro retomó un fragmento de una de las cartas de Carlota a su familia, en la que expresó su desagrado por la discriminación que sufrían, a pesar de ser mayoría en México. Casi todos los indios saben leer y escribir, son inteligentes
inteligentes en extremo y si el clero los instruyera como se debe, sería una raza ilustrada. Los gobiernos efímeros nunca han tenido raíces en la población indígena, que es la única que trabaja y que permite que sobreviva el Estado. La historiadora Susan Igler abordó las acciones de Carlota en México en una nota de la BBC. Decretó la ley de instrucción pública que garantizaba la instrucción primaria gratuita y obligatoria, fundó escuelas y academias, emprendió la mejora de los transportes y las comunicaciones, como la vía ferroviaria de la Ciudad de México al puerto de Veracruz, limitó el horario laboral y los castigos corporales, así como el trabajo infantil, afirmó Igler de acuerdo a la BBC. Con relación a los indígenas, creó la Junta Protectora de las Clases Menesterosas, que protegía sus derechos. El 7 de junio de 1864, Maximiliano y Carlota llegaron a Puebla. Ese día, Carlota cumplió 24 años. En la ciudad comieron mole poblano y tomaron pulque. De acuerdo a Cristina Morató en su libro Reinas de Leyenda, las familias nobles de Puebla salieron a recibir a los emperadores. En las calles, una multitud entusiasmada gritaba a su paso: ¡Viva el emperador! ¡Viva la emperatriz!, redactó la autora. Morató citó una carta que Carlota escribió para agradecer el recibimiento en la ciudad. El afecto, las atenciones, las pruebas de simpatía de las que he sido objeto en Puebla me recuerdan que estoy en mi nuevo país, entre mi propia gente. Desde hace mucho tiempo me he sentido unida a los mexicanos, pero aún más ahora, con lazos más fuertes y cariñosos de gratitud. La emperatriz donó dinero de su bolsillo para reparar los hospitales que se encontraban casi en ruinas por la guerra, agregó Morató. La historiadora Susan Igler abordó las acciones de Carlota en México en una nota de la BBC. Decretó la ley de instrucción pública que garantizaba la instrucción primaria gratuita y obligatoria, fundó escuelas y academias, emprendió la mejora de los transportes y las comunicaciones, como la vía ferroviaria de Ciudad de México al puerto de Veracruz, limitó el horario laboral y los castigos corporales, así como el trabajo infantil, afirmó Igler de acuerdo a la BBC. Maximiliano y Carlota se encontraban por llegar a la Ciudad de México cuando la emperatriz eligió pasar por el santuario de Santa María de Guadalupe, donde había tenido lugar la aparición de la Virgen. De acuerdo a Cristina Morató en su libro Reinas de Leyenda, así describió Carlota la bienvenida que le dieron. Frente a nosotros, más de 200 vehículos descubiertos repletos de damas mexicanas en atavíos de lujo, y atrás un asombroso cortejo de 500 jinetes en traje negro con guantes blancos y millares de indígenas agitando ramas verdes, redactó la emperatriz. De acuerdo al libro de Morató, Maximiliano y Carlota fueron recibidos por el arzobispo de México y entraron en la basílica bajo un palio de seda entre los aplausos y vítores del pueblo. La autora describió que Carlota se encontró frente a la venerada Virgen y en voz baja, pero deseando que la oyeran los más próximos, le dijo a su esposo en perfecto español: «¡Qué bella imagen! Me ha conmovido profundamente». Después de la ceremonia salieron a una gran explanada donde la multitud intentaba acercarse a ellos para tocarlos y abrazarlos, pero gracias a los cordones de seguridad se pudo evitar un accidente, agregó la autora del libro. De acuerdo al sitio México Desconocido, Carlota encabezó el Imperio Mexicano durante las innumerables ausencias de Maximiliano. Por sus ideas liberales y posturas radicales se le conoció como La Roja, informó el medio mexicano. Ella promulgó la abolición de los castigos corporales y estableció justas limitaciones a las temibles jornadas de trabajo en la época. Impulsó de manera decidida empresas como los ferrocarriles y los transportes de vapor, sobre todo empresas de beneficencia para los más necesitados. En ese entonces también mandó remodelar integralmente el Zócalo de la capital y fundó un conservatorio de música y una academia de pintura, entre otros espacios culturales, agregó México Desconocido. Conducidos por la Guardia Imperial, Maximiliano y Carlota llegaron a la capital mexicana el domingo 12 de junio de 1864. Para dar la bienvenida a los emperadores, la ciudad fue espléndidamente engalanada y las casas se adornaron con guirnaldas, banderas, flores y tapices. Desde los balcones, las damas vestidas de negro y envueltas con la mantilla española les lanzaban flores, tiras de papel con poemas de bienvenida y una lluvia de confeti dorado que en realidad era auténtico polvo de oro, escribió Cristina Morató en su libro Reinas de Leyenda. De acuerdo a la misma fuente, cuando llegaron al Zócalo, se celebró para ellos un Te Deum. Toda la ciudad salió a recibirlos y los aclamaban con júbilo. Los soberanos marcharon del brazo a pie por la enorme plaza y llegaron al antiguo Palacio Nacional, ahora bautizado como Palacio Imperial, que sería su residencia, redactó la autora del libro. Por la noche hubo un espectáculo de fuegos artificiales y toda la ciudad se iluminó, agregó. 2 años después, en 1866, Francia abandonó políticamente a los emperadores mexicanos por presiones de Prusia y sobre todo de Estados Unidos, informó el medio México Desconocido. Retiraron a gran parte de sus ejércitos de territorio nacional y Benito Juárez y sus seguidores empezaron entonces a ganar terreno para recuperar el país, agregó el medio. A su llegada a México, Maximiliano recibió una carta escrita por Benito Juárez. Cristina Morató, en su libro Reinas de Leyenda, escribió que el emperador se la ocultó a Carlota para no preocuparla. El texto finalizaba con las siguientes palabras: «Es dado al hombre, señor, atacar los derechos ajenos, apoderarse de sus bienes, atentar contra la vida de quienes defienden su libertad, hacer de sus virtudes un crimen y de sus vicios una virtud. Pero hay una cosa que está fuera del alcance de la perversidad, y es el tremendo veredicto de la historia. Ella nos juzgará. Soy su obediente servidor
servidor. Juárez legalmente era el presidente de la República. Por su parte, Maximiliano le ofreció por escrito el cargo de ministro de Justicia. Juárez no solo se negó categóricamente a formar parte del Segundo Imperio Mexicano, sino que mantuvo una presidencia itinerante en el norte de México durante toda la ocupación francesa, agregó Morató. La carta fue fechada el 28 de mayo de 1864, día en que Maximiliano y Carlota llegaron a Veracruz. El texto de 3 cuartillas fue respuesta a una carta que Maximiliano envió a Juárez previamente ese mes. Se puede consultar íntegra en diferentes fuentes, como la Universidad Autónoma de Nuevo León. Cristina Morató describió en su libro Reinas de Leyenda cómo el entonces Palacio Imperial, de más de 1100 habitaciones, no estaba preparado para alojar a los monarcas. Tras medio siglo de guerras civiles, se encontraba en estado lamentable, abandonado y sin apenas mobiliario, agregó la autora. De acuerdo a la misma fuente, el general Almonte había mandado acondicionar temporalmente unas habitaciones, a la espera de que Maximiliano escogiera su residencia oficial definitiva. La primera noche fue una pesadilla. Las chinches no dejaron dormir al emperador, que acabó tumbado sobre una mesa de billar. Carlota estaba exhausta y cayó rendida en un sillón, redactó Morató. Maximiliano y Carlota entraron a la Ciudad de México el 12 de junio de 1864. En sus 3 años de gobierno, Maximiliano decretó una serie de leyes y disposiciones que le granjearon la versión de quienes habían sido los promotores del imperio, informó el gobierno de México en su sitio web. Por ejemplo, en agosto de 1864 se promulgó un decreto sobre libertad de imprenta. En febrero de 1865, la ley de tolerancia de cultos, declarando la religión católica como la oficial, pero permitiendo la práctica de otras. En noviembre, la ley imperial sobre trabajo libre, prohibiendo el peonaje y otorgando derechos a los trabajadores del campo. En junio de 1866, la ley sobre terrenos de comunidad y de repartimiento. Y en septiembre, la ley agraria, agregó el gobierno mexicano. Maximiliano paseaba por las afueras de la ciudad cuando llegó al castillo de Chapultepec. El emperador se quedó fascinado por el lugar. Desde lo alto se divisaba el Valle de México y en el horizonte las altas y nevadas cimas de los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, escribió Cristina Morató en su libro Reinas de Leyenda. De acuerdo a la autora, decidió restaurarlo y anotó en su diario: si el otro, que daba al mar, se llamaba Miramar, a este lo bautizaré como Castillo de Miravalle. Morató redactó que se lo mostró a Carlota y quedó tan entusiasmada como él. Se enamoró del frondoso bosque que lo rodeaba, donde volaban miles de mariposas y colibríes, y crecían árboles centenarios gigantescos que nunca antes habían visto los europeos, escribió la autora. El 25 de junio de 1864, a 2 semanas de llegar a la Ciudad de México, los emperadores ya se habían cambiado de residencia. Maximiliano también comenzó lo que se convertiría en la avenida emblema de México, el Paseo de la Reforma. El emperador decidió comprar los terrenos de las inmediaciones para unir su castillo con el centro de la capital, mediante una colosal avenida bordeada de eucaliptos y césped. Lo bautizó como Paseo de la Emperatriz, pero no quedó acabado hasta mucho después del fin de su reinado, y para entonces se llamó el Paseo de la Reforma, redactó Morató. En el periodo de Sebastián Lerdo de Tejada, ya muerto Benito Juárez, se continuaron las obras del paseo, informó el sitio de la Fundación Carlos Slim. Se trazaron las glorietas, se amplió su anchura, se plantaron árboles y se colocó la estatua de Cristóbal Colón, elaborada en París y recibió su nombre definitivo, Paseo de la Reforma, agregó la Fundación del Empresario Mexicano. Tras mudarse el 25 de junio de 1864 al castillo de Chapultepec, Maximiliano y Carlota comenzaron a perfilar sus rutinas. Los emperadores ocuparon habitaciones separadas, algo habitual para la realeza, pero lo que sorprendió a la servidumbre fue que estuvieran cada una en un lado opuesto del castillo, escribió Cristina Morató en su libro Reinas de Leyenda. De acuerdo a la misma fuente, el emperador se levantaba a las 4 de la mañana para revisar en una carpeta en su dormitorio los asuntos urgentes. A las 7 de la mañana salía a montar 2 horas. Tras galopar, al emperador le gustaba darse un baño en un estanque natural que había descubierto en el bosque, agregó Morató. A las 9 se marchaba en un carruaje al Palacio Imperial, donde Maximiliano se encerraba en su despacho y se sumergía en las tareas de gobierno. Por su parte, Carlota se levantaba más tarde y desayunaba en su cuarto. El país es muy bonito, los alrededores de México encantadores. Chapultepec domina uno de los panoramas más bellos del mundo, le contó a la condesa de Hulst. Morató escribió que Carlota montaba a caballo unas horas y luego se trasladaba al Palacio Imperial, donde se dedicaba a los asuntos de caridad, beneficencia y enseñanza. Visitaba hospitales, asilos y escuelas. En sus ratos libres cosía con sus propias manos camisas y prendas de vestir para los enfermos y los indigentes, redactó la autora. Maximiliano y Carlota se reunían a las 4 de la tarde en los salones del castillo para cenar juntos. De acuerdo al sitio México Desconocido, Carlota encabezó el Imperio Mexicano durante las innumerables ausencias de Maximiliano. Por sus ideas liberales y posturas radicales se le conoció como La Roja, informó el medio mexicano. Ella promulgó la abolición de los castillos corporales y estableció justas limitaciones
limitaciones a las terribles jornadas de trabajo de la época. Impulsó de manera decidida empresas como los ferrocarriles y los transportes de vapor, sobre todo empresas de beneficencia para los más necesitados. En ese entonces también mandó remodelar integralmente el zócalo de la capital y fundó un conservatorio de música y una academia de pintura, entre otros espacios culturales. Agregó México desconocido. Maximiliano dejaba instrucciones para que Carlota asumiera el poder y desempeñara las funciones de gobierno cuando él no estaba en la capital mexicana. Vestida siempre de riguroso gris y sin adornos ni joyas que solo utilizaba en las fiestas y actos oficiales, su severa presencia imponía, redactó Cristina Morató en su libro Reinas de Leyenda. Se tomó muy en serio su cometido y todos se quedaban asombrados de su carácter firme y disciplinado, agregó la autora. De acuerdo a la misma fuente, la emperatriz se levantaba a las 5 de la mañana para rezar y meditar. Tras un ligero desayuno, a las 6 ya estaba lista para comenzar sus labores de gobierno, y a esa hora mandaba llamar a sus ministros para pedirles cuentas. Carlota trabajaba infatigable, pero a pesar de su probada eficacia, sus ideas eran demasiado adelantadas para su tiempo en México. Al tomar las riendas del gobierno y mostrarse firme, brillante y autoritaria, se granjeó muchos enemigos, redactó Morató. Maximiliano por su parte diría: yo soy liberal, pero eso no es nada comparado con la emperatriz, quien es roja. Ella promulgó la abolición de los castigos corporales y estableció justas limitaciones a las terribles jornadas de trabajo de la época. Impulsó de manera decidida empresas como los ferrocarriles y los transportes de vapor, sobre todo empresas de beneficencia para los más necesitados. En ese entonces también mandó remodelar integralmente el zócalo de la capital y fundó un conservatorio de música y una academia de pintura, entre otros espacios culturales. Así describió el medio México desconocido el paso de Carlota al frente del Imperio mexicano. Cristina Morató, en su libro Reinas de Leyenda, escribió que cuando Maximiliano salía de la ciudad y Carlota quedaba a cargo en la capital mexicana, no todos los ministros tenían la mejor actitud. No la soportaban, redactó Morató, y agregó que algunos no aceptaban sus órdenes, pues consideraban que debía dedicarse a las obras de caridad, a visitar enfermos y a inaugurar escuelas y jardines. Por su parte, Concepción Lombardo, esposa del general Miguel Miramón, publicó en sus memorias: sus damas de honor temblaban de salir a pasear con ella, pues les hacía 1000 preguntas a las cuales no sabían contestar. De acuerdo a Morató, las damas de Carlota se molestaban por la cultura y la preparación de la emperatriz, que las hacía quedar a ellas como tontas. Sin embargo, algunos altos dignatarios descubrieron que estaba más capacitada para gobernar que el monarca. El general Achille Bazin destacó las cualidades de gobernante de Carlota y se expresó de esta forma: ella podría dirigir mejor que su esposo este imperio, si se le dejara el poder en sus manos. Si México alguna vez tuviera un presidente con la mitad de determinación, energía y honestidad de la emperatriz, estaría en una situación próspera, afirmó otro de sus allegados, de acuerdo a Morató. La historiadora Susan Igler abordó las acciones de Carlota en México en una nota de la BBC. Decretó la ley de instrucción pública que garantizaba la instrucción primaria gratuita y obligatoria, fundó escuelas y academias, emprendió la mejora de los transportes y las comunicaciones, como la vía ferroviaria de la Ciudad de México al puerto de Veracruz, limitó el horario laboral y los castigos corporales, así como el trabajo infantil, afirmó Igler, de acuerdo a la BBC. Durante la segunda parte de 1864, Maximiliano recorrió las ciudades del Bajío mexicano. De acuerdo a Cristina Morató, en su libro Reinas de Leyenda, lo recibieron con entusiasmo en San Juan del Río, Querétaro, Celaya, Irapuato, Guanajuato, San Miguel de Allende y Dolores Hidalgo. Fue en Dolores Hidalgo donde el 16 de septiembre de 1864 tuvo el honor de ser el primer gobernante de México que dio el grito de independencia, de acuerdo a Morató. A estas alturas estaba enamorado de la belleza y la variedad étnica del país. En sus viajes le gustaba mezclarse con la gente, comer platillos tradicionales, beber pulque en las cantinas, asistir a los toros y vestirse de charro, el atuendo mexicano, redactó la autora. De acuerdo a la misma fuente, lucía con orgullo su sombrero negro de paño, chaqueta negra y pantalón con botones de plata. Sus adversarios se reían de él y lo apodaban el pulque austriaco, agregó Morató. La autora del libro destacó que tanto Carlota como Maximiliano apreciaban los textiles de México, y especialmente los harapes. En sus paseos a caballo usaban estas finas mantas de lana, y Carlota, fascinada por su calidad y diseño, encargó 2 harapes de Saltillo como regalos a las emperatrices Eugenia de Montijo y a su cuñada Sisi, escribió Morató. De acuerdo a una nota de Radio Fórmula titulada Maximiliano de Habsburgo fue el creador de los trajes charros y los mariachis, y que cita a la Federación Mexicana de Charrería, el emperador en México realizó cambios en la indumentaria charra al ponerle gamuza en lugar de los textiles característicos, cerró el pantalón abierto de los chinacos y adoptó la corbata en lugar de la mascada. Además, a las botas de campana se les cambió por el botín de una pieza, y los sombreros tuvieron diferentes alturas en las copas, según la ocasión y el estatus, agregó el medio. En agosto de 1864, Monseñor Meglia llegó a México como enviado especial del Papa. El nuncio les entregó una carta de Pío IX que pedía abolir las leyes de la Reforma decretadas por Juárez que separaba a la Iglesia y el Estado. Los puntos más relevantes eran restituir de manera inmediata los bienes expropiados a la Iglesia y que solo se reconociera la religión católica en todo el territorio, escribió Cristina Morató en su libro Reinas de Leyenda. De acuerdo a la misma fuente, Maximiliano, tras leer las exigencias, se negó a ver el nuncio. No hubo forma
trataba de hacer entrar en razón a Monseñor, que con su actitud prepotente sacó de quicio a Carlota, quien confesó que sintió ganas de lanzar al clérigo por la ventana, redactó Morató. En su libro, la autora señaló que Meglia acabó diciendo que había sido el clero el que había construido el imperio. Carlota recibió el comentario como un insulto y le respondió desafiante: un momento, no fue el clero, sino el emperador quien hizo el imperio el día que llegó aquí. El nuncio se marchó de la sala dando un portazo y regresó a Europa sin despedirse de sus majestades, redactó Morató. En sus 3 años de gobierno, Maximiliano decretó una serie de leyes y disposiciones que le ganaron la antipatía de quienes habían sido los promotores del imperio. Por ejemplo, en agosto de 1864 se promulgó un decreto sobre libertad de imprenta. En febrero de 1865, la Ley de Tolerancia de Cultos, declarando la religión católica como la oficial, pero permitiendo la práctica de otras. En noviembre, la Ley Imperial sobre Trabajo Libre, prohibiendo el peonaje y otorgando derechos a los trabajadores del campo. En junio de 1866, la Ley sobre Terrenos de Comunidad y de Repartimiento. Y en septiembre, la Ley Agraria para conceder fundo legal y ejido a los pueblos que carezcan de él, informó el gobierno de México en su sitio web. Para 1865, Carlota ya no se sentía tan optimista con el Segundo Imperio en México. Sucesos que marcaron la historia del país vecino se sumaron a su inquietud. El 9 de abril de 1865 acabó la Guerra de Sucesión en Estados Unidos, y al ganar al norte el que se oponía a la monarquía en México, la continuidad del Segundo Imperio estaba seriamente amenazada, redactó Cristina Morató en su libro Reinas de Leyenda. No solo eso, luego de que asesinaran a Lincoln, su sucesor, el presidente Johnson, solo reconoció a la República Mexicana y a Benito Juárez como su legítimo gobernante. Los conservadores no nos apoyan como antes, encuentran ahora muy liberal a Maximiliano, mientras que los liberales lo llaman tirano. Los franceses promueven disgustos diarios porque estiman que el emperador no tiene en cuenta los intereses de Francia. El representante del Vaticano también se ha disgustado con nosotros y nos amenaza con una ruptura con la Santa Sede si no damos inmediata satisfacción a las pretensiones del clero mexicano, confesó Carlota de acuerdo al libro de Morató. Una nota del medio Dallas News informó que después de que Francia invadió México en 1863 y tras la llegada de Maximiliano, Lincoln suministró asistencia clandestina al gobierno itinerante de Benito Juárez. Fue hecho en secreto porque Lincoln temía que si los franceses se enteraban, unirían fuerzas con la Confederación para derrotar a la Unión, informó el medio. De acuerdo al Dallas News, se buscó juntar $14 millones para armar y aprovisionar el ejército republicano de México para derrotar a los franceses. Cristina Morató relató en su libro Reinas de Leyenda que Carlota tuvo como prioridad mejorar la vida de los indígenas. Desde su llegada a México se habían quedado sobrecogidos por el trato inhumano y la explotación que sufría la mayoría de la población. El país entonces contaba con 8 millones de habitantes, de los cuales 5 eran indígenas, escribió Morató. De acuerdo a la misma fuente, durante meses Maximiliano trabajó en una propuesta de reforma para mejorar su situación y, dispuesta a sacarlas adelante, Carlota presentó a los ministros una ley urgente para reconocerle su condición de seres humanos. Entre los grandes avances se limitó la jornada laboral, se abolieron los castigos corporales y el trabajo infantil, redactó Morató. En su libro, la autora mencionó que al salir del consejo, Carlota, exultante, escribió en tono triunfal a Maximiliano: han sido adoptados todos mis proyectos. El de los indios, después de haber provocado un estremecimiento en el momento de su presentación, fue aceptado con una especie de entusiasmo. Cuando el decreto se publicó, causó un profundo malestar entre los dueños de las haciendas que dejaron de apoyarlos, agregó Morató. En sus 3 años de gobierno, Maximiliano y Carlota decretaron una serie de leyes y disposiciones que le ganaron la antipatía de quienes habían sido los promotores del imperio. Por ejemplo, en agosto de 1864 se promulgó un decreto sobre la libertad de imprenta. En febrero de 1865, la Ley de Tolerancia de Cultos, declarando la religión católica como la oficial, pero permitiendo la práctica de otras. En noviembre, la Ley Imperial sobre Trabajo Libre, prohibiendo el peonaje y otorgando derechos a los trabajadores del campo. En junio de 1866, la Ley sobre Terrenos de Comunidad y de Repartimiento. Y en septiembre, la Ley Agraria, para conceder fondo legal y ejido a los pueblos que carezcan de él, informó el gobierno de México en su sitio web. Cristina Morató, en su libro Reinas de Leyenda, relató que a principios de 1865, Maximiliano, sin consultar a Carlota, anunció su decisión de adoptar a Agustín de Iturbide, un niño de 2 años, nieto del primer y malogrado emperador de México. Su madre, Alice Green, era estadounidense y se negó a separarse de él, pero finalmente los demás miembros de la familia Iturbide la presionaron para que aceptara entregar a su hijo, escribió la autora. De acuerdo a la misma fuente, para que el pequeño no estuviera solo, su primo Salvador, de 15 años, lo acompañó y los dos quedaron al cuidado de su tía Josefa, que se trasladó con ellos al castillo de Chapultepec. Varios miembros de la familia del emperador Iturbide han sido elevados al rango de príncipes. No es más que un acto de justicia de parte de un emperador reinante que toma bajo su protección a los descendientes del emperador destronado, que
que no tenía sangre real, escribió Carlota, su abuela, de acuerdo al libro de Morató. La autora describió que la emperatriz nunca quiso a este niño ni se ocupó de él, y tampoco lo llegaron a considerar como un digno heredero de la corona de México. El pequeño la llamaba Mamá Carlota, una expresión que más adelante se utilizaría en canciones populares para burlarse de su posible embarazo. Redactó: el sueño no duraría mucho, pues cuando en 1867 cayó el imperio de Maximiliano, Agustín fue enviado a Inglaterra a estudiar para que años más tarde y tras su muerte, María Josefa Sofía de Iturbide fuera declarada la líder de la Casa Imperial de Iturbide, informó por su parte el medio N+. Agustín Cosme Damián de Iturbide y Aramburu, mejor conocido como Agustín de Iturbide, fue un militar y político mexicano que fungió como emperador de México entre el 22 de mayo de 1822 y el 19 de marzo de 1823, bajo el título de Agustín I. Fue el 19 de julio de 1824. Finalmente sus restos fueron trasladados a la Ciudad de México e inhumados en la capilla de San Felipe de Jesús de la Catedral Metropolitana, informó el Gobierno de México en su sitio web. En 1866, Carlota pasó por varias tragedias. 3 meses después de la trágica pérdida de su padre, Carlota tuvo que sufrir la muerte de su querida abuela materna, la reina María Amelia, a los 84 años en su exilio en el castillo de Claremont, en Inglaterra. Escribió Cristina Morató en su libro Reinas de Leyenda. La autora relató que además, Carlota descubrió que Maximiliano le era infiel. Este golpe fue definitivo y ya nada sería como antes. Había llegado a sus oídos que el emperador viajaba con tanta frecuencia a Cuernavaca porque ahí tenía varios amores, pero últimamente sentía predilección por una muchacha indígena de 17 años, hija del jardinero de la Villa Lindo, redactó la autora. De acuerdo a la misma fuente, la mujer con la que Maximiliano engañó a Carlota se llamaba Concepción Sedano, pero la gente la conocía como la India Bonita. Un día corrió la voz de que la bella Concepción se había quedado embarazada y la gente señaló a Maximiliano, agregó Morató. El medio México Desconocido informó en una nota que el emperador solía partir a las 3 de la mañana de la capital mexicana rumbo a Cuernavaca, a donde llegaba a las 11 de la mañana. El viaje de 7 horas para encontrarse con su amada lo realizaba en un carruaje ligero como una pluma, para no tener contratiempos. Maximiliano llevaba siempre a estos encuentros con la hija del jardinero una botella de vino, agregó el medio. De acuerdo a la misma fuente, el hijo que tuvieron Maximiliano y Concepción Sedano llevó por nombre Julián Sedano. En Cuernavaca hay un restaurante que se llama La India Bonita, en memoria de este fragmento de historia. También se puede visitar la Casa Olindo, la cual está bajo resguardo del Instituto Nacional de Antropología e Historia, incluyó el medio. Cristina Morató relató en su libro Reinas de Leyenda que Napoleón III envió una carta al emperador mexicano, en la cual le decía que ante la insostenible situación que atravesaba el imperio, con las arcas vacías, una 10ª parte del país pacificada y la carencia de un ejército nacional, había decidido retirar de inmediato todas sus tropas de México. De acuerdo a la misma fuente, Napoleón le ocultó a Maximiliano la presión que sufría de Estados Unidos y que le había obligado a tomar esa drástica medida que suponía el fin del imperio mexicano. Carlota tocó fondo: siento melancolía y depresión, como si no hubiera nada en la vida que me confortara o brindara consuelo. Eran las palabras de la emperatriz en una de sus cartas a principio de 1866. A la presión del retiro de Napoleón se sumó la preocupación que Carlota tenía por la salud de Maximiliano. Había perdido mucho peso debido a la disentería crónica. Casi nunca se afeitaba y estaba prácticamente calvo, por lo que en ocasiones llevaba peluca. Bebía mucho, fumaba puros, y la comida picante del país le había dañado su ya delicado estómago. Tenía la dentadura muy deteriorada y sufría frecuentes dolores de muelas, redactó Morató. Él acabó y ella en la locura. La historia del Segundo Imperio de México tuvo como protagonistas a 2 jóvenes europeos que soñaban con el poder y acabaron en la tragedia, informó en una nota en la BBC. El archiduque austriaco Maximiliano de Habsburgo y su esposa, la princesa Carlota de Bélgica, se embarcaron en la misión de instaurar un imperio francés en México en el siglo XIX, agregó el medio inglés. Maximiliano murió el 19 de junio de 1867, a los 34 años, mientras que Carlota falleció el 19 de enero de 1927, a los 86. Ante la decisión de Napoleón de retirar al ejército francés de México a principios de 1866, Carlota anunció a Maximiliano que iría a Francia a exigir al emperador que cumpliera su palabra, y así prolongara la presencia francesa en México. La partida de Carlota se fijó para las 4 de la mañana del 8 de julio de 1866. Cristina Morató, en su libro Reinas de Leyenda, escribió que hasta el último momento la emperatriz intentó no dejarse llevar por la emoción que sentía. Al despedirse de sus damas de palacio y sus más leales sirvientes, apenas pudo contener las lágrimas, agregó. De acuerdo a la misma fuente, pese a que Maximiliano aún se encontraba enfermo y débil, decidió acompañarla hasta las afueras de la ciudad. Cuando llegó el momento de separarse, abrazó a su esposa y muy abatido se subió al carruaje que lo llevó de regreso a la capital, redactó Morató. La autora escribió que a bordo del barco francés Emperatriz Eugenia, Carlota no quiso quedarse en la cubierta ni ver desaparecer las costas de México, donde dejaba atrás tantos sueños rotos. La mañana del 8 de agosto de 1866, el barco llegó a Puerto Francés. Él acabó
y ella en la locura, la historia del Segundo Imperio de México, tuvo como protagonistas a dos jóvenes europeos que soñaban con el poder y acabaron en la tragedia, informó en una nota la BBC. El archiduque austriaco Maximiliano de Habsburgo y su esposa, la princesa Carlota de Bélgica, se embarcaron en la misión de instaurar un imperio francés en México en el siglo XIX, agregó el medio inglés. Maximiliano murió el 19 de junio de 1867 a los 34 años, mientras que Carlota falleció el 19 de enero de 1927 a los 86. En agosto de 1866, Napoleón recibió a Carlota en su gabinete de trabajo. Ella apenas reconoció al emperador, que estaba muy desmejorado y envejecido. La reunión fue privada, solo con la presencia de Eugenia, y duró hora y media, porque él sufrió un fuerte dolor debido a los cólicos que padecía, escribió Cristina Morató en su libro Reinas de Leyenda. Carlota pidió mantener las tropas francesas durante los 6 años que se había acordado. De acuerdo a Morató, mientras Carlota hablaba, el emperador parecía ausente y cabizbajo. Entonces, Napoleón se vino abajo y confesó, entre lágrimas, que no podía hacer nada en la delicada situación política de Francia, redactó la autora. De acuerdo en la misma fuente, cuando Carlota regresó a su carruaje, se desmoronó y lloró amargamente. Nunca olvidó la humillación, el dolor y la angustia que sintió y que dañaron gravemente su salud mental, escribió Morató. Él acabó ejecutado y ella en la locura. La historia del Segundo Imperio de México tuvo como protagonistas a dos jóvenes europeos que soñaban con el poder y acabaron en la tragedia, informó en una nota la BBC. El archiduque austriaco Maximiliano de Habsburgo y su esposa, la princesa Carlota de Bélgica, se embarcaron en la misión de instaurar un imperio francés en México en el siglo XIX, agregó el medio inglés. Maximiliano murió el 19 de junio de 1867 a los 34 años, mientras que Carlota falleció el 19 de enero de 1927 a los 86. Después de su reunión fallida con Napoleón III, la salud mental de la emperatriz comenzó a desmoronarse. Cristina Morató relató en su libro Reinas de Leyenda que el 30 de septiembre de 1866, a las 8 de la mañana, Carlota de México, quien estaba en Roma, pidió que la llevaran a la Fontana di Trevi, y al llegar saltó del vehículo y se acercó para beber del agua con sus manos al tiempo que decía: aquí al menos no estará envenenada. Después pidió ir al Vaticano, donde se presentó sin anunciarse ante Pío IX. Sin mediar palabras se abalanzó sobre la taza de chocolate que él estaba tomando, metió los dedos dentro y se los chupó, redactó la autora. De acuerdo a la misma fuente, Carlota exclamó: tengo mucha hambre, pero no me atrevo a comer nada porque todos quieren envenenarme. El Papa trató de calmarla y le ofreció que desayunaran. Ella se negó. No, solo quiero beber de la taza de vuestra santidad. Si saben que es para mí, habrán echado veneno dentro, dijo Carlota. Luego se negó a regresar a su hotel y pidió ser alojada en el Vaticano, el único lugar donde se sentía segura. Los cardenales le explicaron que ninguna mujer podía quedarse a dormir en el hogar de su santidad, pero ella exclamó gritando que nadie la movería de ahí, redactó Morató. De acuerdo a la autora, el Papa Pío IX ordenó que pusieran 2 camas en la biblioteca para la emperatriz y su dama de compañía. Al siguiente día, Carlota pidió redactar su testamento. En él legaba su fortuna a Maximiliano, dejaba algunas joyas para sus hermanos y la marquesa del barrio, escribió Morató. También realizó una carta de despedida al emperador: mi muy amado tesoro, te digo adiós. El Señor me está llamando. Te doy las gracias por la felicidad que me has dado siempre. Dios te bendiga y te conceda la paz eterna. Tu fiel Carlota. Él acabó y ella en la locura. La historia del Segundo Imperio de México tuvo como protagonistas a dos jóvenes europeos que soñaban con el poder y acabaron en la tragedia, informó en una nota la BBC. El archiduque austriaco Maximiliano de Habsburgo y su esposa, la princesa Carlota de Bélgica, se embarcaron en la misión de instaurar un imperio francés en México en el siglo XIX, agregó el medio inglés. Maximiliano murió el 19 de junio de 1867 a los 34 años, mientras que Carlota falleció el 19 de enero de 1927 a los 86. Tras sus problemas mentales en Roma, Carlota de México permaneció aislada 10 meses en Miramar, hasta el 29 de julio de 1867. Todo lo que ocurrió tras los muros del Castelletto en ese tiempo está rodeado de misterio, pero una de las hipótesis que se barajó fue que por orden del emperador Francisco José de Austria, encerraron a Carlota con la excusa de su demencia para que diera luz en secreto, escribió Cristina Morató en su libro Reinas de Leyenda. El general Van der Smissen, jefe de las tropas belgas que llegaron a México, habría sido padre del niño que nació el 21 de enero de 1867 en Miramar, ahora Italia. Se llamó Maxime Began y tras su nacimiento se lo arrancaron de los brazos y fue entregado a una mujer que lo crió y cuidó de él hasta su juventud, redactó la autora. De acuerdo a la misma fuente, la presencia de este niño suponía una seria amenaza para el futuro dinástico de los Habsburgo. Maxime creció como hijo de padres desconocidos, pero fue educado en Francia y sus estudios pagados por la Casa Real belga. Alcanzó el rango de general y tuvo una brillante carrera en la Armada francesa, agregó Morató. El medio México Desconocido abordó el tema en una nota en su sitio web. De acuerdo a esta fuente, el escritor francés André Castelot preguntó una vez a Leopoldo III de Bélgica si Maxime Began era hijo de Alfred van der Smissen. Began es hijo de van der Smissen, contestó. El medio también citó un programa
programa de televisión en el que el historiador Alan de Cobb hizo comparativas entre las fotos del supuesto padre y el supuesto hijo, no dejando lugar a dudas de un fuerte parecido físico. Aterrizando en México, el historiador Francisco Mendoza narra que durante una visita a nuestro país del oficial del ejército francés Charles de Gaulle, este habló abiertamente de que sin duda Maxime Weygand era hijo de la emperatriz Carlota y Alfred van der Smissen, agregó el medio. El 19 de junio de 1867, Maximiliano fue fusilado junto a sus generales Miramón y Mejía en el Cerro de las Campanas de Querétaro por orden de Benito Juárez. De acuerdo a Cristina Morató en su libro Reinas de Leyenda, 5 meses después del fusilamiento, llegó a Viena el cuerpo embalsamado del emperador. Se le dio sepultura en la cripta de los Habsburgo en la iglesia de los capuchinos. Carlota se dedicó a responder en varios idiomas las tarjetas de pésame que le enviaban y mandó imprimir recordatorios que mostraban al emperador Maximiliano abrazando una bandera mexicana sobre un barco que se hundía, escribió Morató. De acuerdo al documento, el cadáver de Maximiliano, símbolo cultural o arma política de Lynn Sweeney, alojado en el sitio Historia Mexicana del Colegio de México, así fue la reacción de Benito Juárez al ver el cadáver de Maximiliano. Era alto este hombre, pero no tenía buen cuerpo, tenía las piernas muy largas y desproporcionadas, no tenía talento porque aunque la frente parece espaciosa, es por la calvicie. Irónicamente, la ejecución de Maximiliano en realidad promovió la dependencia mexicana de Estados Unidos en cuanto a apoyo político y aumentó la influencia diplomática del país del norte en el ámbito internacional, redactó el autor. Cristina Morató, en su libro Reinas de Leyenda, escribió que la gran fortuna de Carlota fue a parar a manos de su hermano, el rey Leopoldo II, el que más detestaba y que se convirtió en su tutor legal. De acuerdo en la misma fuente, años más tarde se descubrió que el rey belga invirtió una gran parte de las propiedades y joyas de la emperatriz en una colonia africana que explotó sin una pizca de humanidad, el Congo. En diciembre de 2018, una estatua del rey Leopoldo II fue retirada del centro de la ciudad belga de Amberes. El monumento estuvo ahí durante 150 años. Y es que desde hace años grupos activistas piden que se deje de honrar la figura del monarca, que se considera cometió como propietario del Congo algunas de las peores atrocidades del colonialismo europeo, informó la BBC en una nota. Cristina Morató escribió en su libro Reinas de Leyenda que Carlota fue diagnosticada en 1869 de demencia precoz, hoy conocida como esquizofrenia. La mañana del 19 de enero de 1927, Carlota, emperatriz de México, falleció a causa de neumonía. Tenía 86 años y había pasado las últimas 6 décadas de su solitaria existencia acompañada de las sombras de su tormentoso pasado, redactó Morató. De acuerdo a la misma fuente, las últimas palabras de la emperatriz de México fueron: "Todo esto terminó y no tendrá salida". La autora del libro relató que en su funeral se le rindieron los honores militares y su féretro fue cubierto con las banderas de Bélgica y México. El último destino de Carlota fue el panteón de la Casa Real belga, en Laeken. Morató recordó las palabras que Carlota usó al saber del asesinato de Maximiliano en México: "Yo tuve la culpa de todo, mi querido bien amado, pero ahora estoy contenta, tú triunfaste, eres parte de la victoria de Dios sobre el mal, tus ojos se posan sobre mí donde quiera que yo esté y escucho tu voz en todos lados". Él acabó y ella en la locura. La historia del Segundo Imperio de México tuvo como protagonistas a 2 jóvenes europeos que soñaban con el poder y acabaron en la tragedia, informó en una nota la BBC. El archiduque austriaco Maximiliano de Habsburgo y su esposa, la princesa Carlota de Bélgica, se embarcaron en la misión de instaurar un imperio francés en México en el siglo XIX, agregó el medio inglés. Maximiliano murió el 19 de junio de 1867 a los 34 años, mientras que Carlota falleció el 19 de enero de 1927 a los 86. Y así se cierra una página más de Página 18. ¿Quieres conocer más sobre la historia de Carlota de México? Escríbenos tu opinión sobre este video y no olvides que en Página 18 diario tenemos una historia nueva que contarte.